Queremos resolver la ecuación 3/4, x es igual a 9/8 negativos. 3/4, x significa 3/4 por x, y por lo tanto, la solución a la ecuación es el valor de x que hace que el producto de la izquierda sea igual a 9/8 negativos. Para resolver x necesitamos aislar x en un lado de la ecuación, y debido a que la x está en el lado izquierdo, la solución estará en la forma x es igual a algún valor, de nuevo, que hace que este producto sea igual a 9/8 negativos. Y, nuevamente, debido a que 3/4, x significa 3/4 por x, para resolver x, necesitamos deshacer esta multiplicación realizando la operación inversa u opuesta de multiplicar por 3/4. Entonces, para deshacer la multiplicación por 3/4, dividiríamos por 3/4, pero recuerda que en lugar de dividir por una fracción, casi siempre multiplicamos por el recíproco. Entonces, en lugar de dividir ambos lados por 3/4, multipliquemos ambos lados por el recíproco de 3/4, que serían 4/3. Entonces multiplicaremos el lado izquierdo por 4/3 y multiplique el lado derecho por 4/3. Recuerde, cualquier operación que realicemos a un lado, también debemos realizar al otro, para mantener la igualdad. Ahora, mirando el lado izquierdo de la ecuación, observe cómo tenemos un producto de dos recíprocos, y, por lo tanto, 4/3 por 3/4 es igual a 1. Por supuesto, también podemos mostrar la simplificación. Aquí hay un factor común de 4, los 4 se simplifican a unos, y los 3 también se simplifican a unos. Entonces, el lado izquierdo ahora es solo una vez x, que es solo x. Y ahora busquemos el producto a la derecha. Primero observe cómo tenemos un positivo por un negativo, por lo que el producto será negativo, pero antes de multiplicar simplifiquemos. Observe que 4 y 8 comparten un factor común de 4. Hay uno de 4 en 4 y 2 de 4 en 8. 3 y 9 comparten un factor común de 3. Hay uno 3 en 3 y 3 en 9. Multiplicando los numeradores tenemos 1 negativo 3, eso es negativo 3. En el denominador tenemos 1 por 2, que es igual a 2. Entonces nuestra solución es x es igual a 3 mitades negativas. Echemos un vistazo a un segundo método para resolver esta ecuación. Comenzando con la ecuación original, nuevamente, tenemos 3/4, x es igual a 9/8 negativos. Cada vez que tenemos una ecuación que contiene fracciones, siempre tenemos la opción de borrar las fracciones de la ecuación. Mirando nuestras notas a continuación, para borrar las fracciones de una ecuación, multiplicamos ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. Observe que aquí tenemos un denominador de 4 y aquí tenemos un denominador de 8. El mínimo común denominador es el mínimo común múltiplo de 4 y 8, que sería 8. Entonces, resolvamos esto nuevamente, limpiando las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por 8. Entonces multiplique el lado izquierdo por 8 y el lado derecho por 8. Si queremos, podemos escribir 8 como una fracción con un denominador de 1, si eso es útil. Ahora mirando a la izquierda de la ecuación aquí, podemos simplificar. 4 y 8 comparten un factor común de 4, hay uno de 4 en 4 y 2 en 4. Entonces, en el lado izquierdo tenemos 2 veces 3 veces x, que es igual a 6. X, es igual al lado derecho, 8 sobre 8 se simplifica a 1 sobre 1. Observe que en el lado derecho solo tenemos 1 sobre 1, multiplicado por 9 negativos, que es igual a 9 negativo. Ahora necesitamos resolver la ecuación 6, x es igual a 9, y nuevamente porque 6, x significa 6 veces x. Para deshacer la multiplicación y resolver x, necesitamos dividir ambos lados de la ecuación entre 6. 6 dividido por 6 es igual a 1. Una vez x es igual a x. Entonces tenemos x es igual a 9/6 negativos, pero la fracción sí se simplifica. 6 y 9 comparten un factor común de 3. Dividiendo el numerador y el denominador por 3, observe cómo obtenemos 3 mitades negativas. Entonces, por supuesto, nuestra solución es la misma usando el método de borrar las fracciones. Tenemos x es igual a 3 mitades negativas. Antes de irnos, verifiquemos nuestra solución sustituyendo 3 mitades negativas por x en la ecuación original para verificar que 3/4 por 3 mitades negativas hace igual a 9/8 negativos. Entonces tendríamos 3/4 por 3 mitades negativas es igual a 9/8 negativos. No se requiere simplificación aquí. Un positivo por un negativo es negativo. 3 por 3 es 9. 4 por 2 son 8. Entonces tenemos 9/8 negativos iguales a 9/8 negativos, lo cual es cierto. Verificar que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.